atentos también a la audiencia. Bueno, decía que a mí también me pasa lo mismo respecto a lo de la mujer, que no es que tenga opinión, es que a veces es la jefa. O sea, yo como arquitecto me toca primero que lo apruebe ella y luego ya los demás. O sea, que esto No también decide. es el... Suele ser así en todos los casos. Suele ser así. Cuando mejor nos comportemos, mejor. Y hay cosas que es Y mejor el no que, entrar. y el que diga que no es porque está seguro que su mujer no le está escuchando ni le va a escuchar. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues nada, bienvenido a Construcción Digital. Hoy, podcast súper interesante para la audiencia. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema que siempre es un tema un poco de discusión también, porque hoy vamos a hablar de tipos de suelo. Y más en concreto, pues tipos de suelo pues que son, digamos, suelos ligeros, ¿no? En este sentido. Entonces, para todo ello, tenemos a Alfonso hoy, que nos va a estar contando pues, sobre todos estos tipos y vamos a intentar, al final de este podcast, saber qué tipo de suelo es el que te interesa a ti para poner en tu casa, en tu apartamento o donde fuera. Así que primero que todo, como siempre, Alfonso, lo primero es el invitado pues se introduce un poco, cuenta cuál es su trayectoria profesional y nos pone un poco a todos al día, ¿no? Cuéntame. Soy Alfonso Punzón. Yo pertenezco al departamento de prescripción y asesoramiento de la empresa Distiplas Maya Auto. Llevo en el sector 35 años aproximadamente. Y en esta trayectoria he estado involucrado en proyectos tanto de fabricantes como de empresas instaladoras, distribuidoras, etcétera. Cuéntame un poco sobre el grupo Distiplas y también sobre Quick Step. Cuéntame un poco sobre pues, la historia de pues, un poco de estas empresas, ¿no? La trayectoria, rápidamente. El grupo Distiplas Maya Auto es un grupo de empresas que se ha ido formando en los últimos años. Arranca del grupo Distiplas, que decía que es la empresa más longeva en España en el sector de los pavimentos ligeros, y después ha ido adquiriendo otra serie de empresas para lograr este grupo. El grupo Distiplas en este momento está presente en todo el territorio nacional. Tenemos varias delegaciones y varios almacenes en las principales ciudades españolas, con nuestra central en Madrid. Tenemos Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etcétera, en los cuales hay un almacén, dependiendo de los metros, un showroom y unas oficinas. Hace aproximadamente 14 años, el grupo Distiplas llega a un acuerdo con Unilin, que es el fabricante de la marca Quick Step, para tener la exclusividad en España. Hasta este momento así es, con lo cual actuamos, sin ser el fabricante obviamente, pero actuamos como tal al tener la exclusiva para España, y tenemos una red de distribuidores, digamos, oficiales, homologados a nivel nacional. Con Quick Step, ¿no? Esto se hizo bastante popular en España, sobre todo por varias campañas que hubo también, no sé, me acuerdo si eran de publicidad o qué, no sé, hubo una época en la que Quick Step se hizo muy, muy popular, ¿no? Quizá en esta primera época en la que entró en el mercado, ¿no? También. Sí, también, bueno, los seguidores del ciclismo o los aficionados al ciclismo, pues igual lo tienen más en sus mentes debido a que Quick Step tiene un equipo ciclista profesional, y bueno, Ajá. también es una forma de patrocinio y de publicidad, obviamente. Ajá. Bueno, yo tengo a mi padre que es aficionado de toda la vida, vamos, de ponernos el Tour de Francia en el veranito para hacer la siesta, o sea, muy típico. Y mi hermano también es muy aficionado, o sea que sí. Puede que lo hayamos oído ahí muchas veces, es verdad. Sí. Venga, vamos a empezar. Primero que todo, evolución de los pavimentos ligeros o rápidamente, ¿qué es un pavimento ligero? Y luego vamos a la evolución. El pavimento ligero se podría definir a cualquiera de los pavimentos que utilizamos habitualmente, que no tengan una obra húmeda, que no necesiten una instalación con un adhesivo, con una... Bueno, como tú eres arquitecto, sabes a lo que me refiero con obra húmeda. Es decir, se pueden instalar sobre un pavimento existente, son fáciles de instalar, se instalan de una forma rápida y tienen unas características técnicas apropiadas a cada necesidad de un segmento del mercado, ¿no? Podemos englobar en
en este segmento de pavimentos ligeros las tarimas de madera o parquet flotante, los pavimentos laminados, los pavimentos vinílicos, incluso las moquetas. Entonces, la evolución, me preguntas, la evolución del Sí. producto, indiscutiblemente, no sé, tú eres muy joven, pero hace ya en los años 50, 60, Ah, no, ahí yo no estaba estuvo, aún. claro, incluso yo tampoco estaba, ¿eh? Ahí había un nombre que era muy, muy habitual, ¿no? Que además era marca, Sintasol. Incluso hay gente que a fecha de hoy aún habla de un pavimento vinílico y se refiere a él como Sintasol. Ujú. Sintasol es una marca de un pavimento de un grabado químico que no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con los actuales pavimentos. Un pavimento en rollo, bueno, con unos diseños e imitaciones a madera que no tenían nada, no tienen nada que ver con los actuales y que se utilizaba, bueno, pues eran más cubresuelos, era para tapar un elemento, un pavimento antiguo, viejo, feo o incluso deteriorado. Ujú. La evolución de este tipo de pavimentos en los últimos años ha ido a productos de una gran calidad, en unos formatos o bien en lamas o en losetas, con unas imitaciones muy logradas, tanto imitaciones a madera como a cerámicos, y con una serie de variables, tanto en cuanto pueda ser pavimentos flotante con un sistema clic de anclaje, como autoportantes o incluso los tradicionales pegados a la base, que aunque siguen estando operativos, la tendencia es aminorar ese tipo de pavimento, perdón, y a poner pavimentos de una rápida instalación. Ujú, ujú. Eso en cuanto un poco a la evolución en estos pavimentos vinílicos también. Bueno, primero, antes que todo, cuando estaba hablando de la construcción, que en la construcción se hace esos construcción en seco también, ¿no? Que se hace en seco, que no se requiere del empleo. Normalmente cuando hablamos en seco es que no se requiere morteros o cementos cola, en fin, elementos que tienen el componente del agua, ¿no? Que tienen el agua Correcto. o... Eso es a lo que nos referimos. Entonces estas se pueden poner sin ningún tipo de ese elemento. En cuanto a la Sí, evolución, me has hablado sobre todo la parte de los vinílicos, ¿no? sí. Esto tiene que ver con los vinílicos, porque claro, la tarima de madera esta tiene cientos de años, ¿no? ¿O no? Correcto, sí, la tarima como tal, la tarima conocida como tarima enrastrelada, que bueno, la verdad es que incluso a partir del siglo XVII hay muchísima instalación de este tipo de pavimentos. Ujú. ¿Qué pasa? Que también requiere de una instalación mucho más compleja. Eran maderas macizas que se instalaban sobre unos rastreles y además se acuchillaban in situ, por de ahí viene lo del el concepto de acuchillar. Ahora hay veces que hablamos de acuchillado cuando queremos decir lijado. Se acuchillaban con cuchilla realmente y se Ajá. alisaban en obra y se Ujú. terminaban en obra. ¿Cuál ha sido la evolución? Ir a productos que estéticamente sea lo mismo, pero con una instalación mucho más cómoda y rápida. Es decir, una tarima de madera flotante, y es verdad que aunque sea flotante, se puede instalar pegada, al tener una Ujú. base, producto multicapa, tiene varias capas, Claro. una de madera noble, un núcleo de una madera conífera, cualquiera de ellas, y una base de otra madera que va contrapuesta para que las tensiones del producto, bueno, pues sea más estable, y eso se puede instalar flotante o se puede pegar a la base con un adhesivo normal. El concepto es eh, tardar muy poco tiempo y molestar lo menos posible al cliente final y hacerlo Ujú. lo más cómodo para el cliente final. En este sentido, pues la tarima sería uno de ellos. Ujú, ujú. Bueno, ahora entraremos más en detalle con la tarima. Además, Ok, hubo también un episodio en el que estuvimos hablando de maderas, ¿no? Y se hablaba de tarimas un poco, pero bueno, hoy vamos a hacer un poco esta visión, digamos, más general respecto a las tarimas, los pavimentos laminados. Hablemos un poco sobre pavimentos laminados. ¿De dónde viene este pavimento laminado? Porque ya hemos hablado del pavimento vinílico, hemos ujú. hablado de la tarima de madera, nos faltan, digamos, los pavimentos laminados, ¿no? De dónde surge esto? ¿Qué componentes tiene? Porque no es, es madera, pero no es exactamente madera. Cuéntame, cuéntame. En realidad es un derivado de la madera. Y Ujú. todo arranca cuando, pues no sé, en los años 70 y algunos 80, habitualmente en la obra de vivienda nueva se utilizaba muchísimo parque pegado. Bueno, pues el taraceado conocido o un nivel un poco superior, que era una espiga, un 2551.
son las medidas, 25 de largo, por Sí, 5 de ahí ya ancho. te he visto técnico, ahí ya me ha saltado el toque técnico, ¿eh? Es un diseño en espiga, ¿no? Que era un Sí, poco el nivel superior a un taraceado, que es una tablilla cuadrada que todos hemos visto. Cuando Quick Step, el grupo Unilin, se da cuenta un poco de la necesidad del mercado en cuanto a la practicidad, rapidez de instalación y esa instalación sin esa obra húmeda que hablábamos, porque en su momento esta madera había que pegarla y acuchillarla y barnizarla en obra. Eso acarreaba siempre el tener que hacerlo en una obra sin haber terminado la obra, sin la fase, sin poder esperar a la fase final que todos pretendemos, claro. acarreaba problemas luego de repasos y de falta de calidad en la ejecución final, motivado por la situación de la obra. Entonces, Quick Step, lo que le dio la vuelta, de hecho, Quick Step hace unos 32 años, es el inventor del sistema ¿Sí? flotante click. ¿Ah, sí? ¿Bien? Sí. Ajá. Esto Bueno, convierte este podcast aún más interesante, porque mira, yo ya te he dicho que no era muy inteligente, ¿eh? Ahí me has pillado, ¿eh? Esa no la tenía yo. Sigue, sigue, perdona. sí, bueno, tampoco es una noticia, o eso es un dato Es que todo importante, el es mundo importante. sepa, pero sí es importante porque además esto está ligado a que el I+D+I que tiene Quick Step está unos años por delante de la competencia. Claro, claro. ¿Y por qué? Pues porque siempre ha estado muy preocupado de que el producto sea lo mejor posible, cumpliendo unas características técnicas, unas condiciones y unas normativas Ujú. europeas y, si quieres, luego entramos incluso con unas certificaciones muy interesantes a la hora de plantear un producto sostenible o con puntuaciones para certificación LEED o BREEAM o Ecolabel. Ujú. Entonces, volvemos al inicio. Quick Step empieza a darle vueltas a cómo puede hacer que un pavimento sea rápido de instalar, rápido, sencillo, dentro de que lo tiene que hacer un profesional, obviamente, pero me refiero rápido, cómodo, que quede correcto y que el aspecto, y no solo el aspecto, sino la puesta en marcha de esa obra, de esa vivienda y el mantenimiento posterior sean en beneficio del usuario final. Ujú. A Ujú. partir de ahí nace pues, la primera línea que salió de laminado. Laminado en realidad es un tablero Ujú. de HDF, de una mezcla de polvo de madera ligado con unas resinas. Es importante que tenga una densidad y una elasticidad, ¿bien? Ujú. Eh, y después con un aspecto que nos dé una imitación muy buena a madera. Ujú. Ujú. A partir de ahí, pues bueno, podemos entrar si quieres luego en el sistema operativo del click de la patente que tenemos Sí. desarrollada, Ujú. que es muy importante porque el laminado en sí es un tablero que se le da un formateado, unas formas, unas lamas, y que va unido por un clic. Entonces, Claro. eh, Es si quieres muy. luego hablamos de Sí, los podemos conceptos entrar que no se ahora. ven. Habla, De los habla del clip. conceptos que no se Habla. ven. No, entra directamente en el. ¿Qué es El esto del clic. clip? El Ujú. clic es el sistema que utilizamos o utilizan los fabricantes para unir una tabla a otra Ujú. y que la sensación, una vez instalado, sea de un pavimento en lamas, pero con la garantía de que esas lamas, con el cambio de temperaturas, etcétera, no van a sufrir movimiento, las juntas no se van a abrir, etcétera. De hecho, Ujú. nuestro producto tiene un clic a los 4 lados y además es una patente denominada Uniclick, es una patente propia nuestra, que hay muchos fabricantes intentando ya no solo copiarla, sino bueno, pues utilizarla, cosa que de momento pues no se puede, ¿no? Más creo que Ujú. el valor de la patente es algo, Altísimo. algo con bastantes ceros, ¿no? En Claro. euros. Eso lo que garantiza es esa estabilidad. Ujú. Aparte de esto, el núcleo, el corazón, lo del centro, para que los neófitos, lo del centro sí, lo del centro, el núcleo del producto, que tenga una proporción, un equilibrio entre densidad y elasticidad. Ujú. Si fuese demasiado denso y con poca elasticidad, pues aparte de que corríamos el riesgo de que pueda sonar al caminar, etcétera. Entonces nosotros fabricamos todo en el proceso. De hecho, hay fabricantes que compran el tablero a un tercero, nosotros fabricamos, cuando digo nosotros Desde me el refiero a principio. QuickStep, Ujú. del principio todo.
Entonces, ese equilibrio, esa mezcla correcta entre densidad y los ligantes que utilizamos y la elasticidad es interesante, más el clic. Con eso tenemos la garantía del producto bien anclado, bien sujeto y bien Claro. instalado. Claro, esto al final estamos hablando, esto para los que nos estéis escuchando, es hablar de este momento en el que se ensamblan los paneles, ¿no? Se unen unos a otros y entonces aquí está el sistema este del clic, que bueno, os dejaremos también las notas del programa para que os metáis en la página web y ahí lo veréis, lo podéis ver exactamente, ¿no? Este es el sistema que sí, que montones de empresas pues lo están intentando copiar o en fin, no sé si hasta plagiar, no lo sé, ¿no? Tampoco voy a utilizar esas palabras, pero bueno, ahí ya ya tus ojos lo dicen todo, sí, que el que nos esté viendo en YouTube ya sabe lo que hay por ahí. Pero bueno, entonces tenemos estos tres, ¿vale? Hemos hablado tarima de madera, pavimento laminado y pavimento vinílico. ¿Cómo se une este pavimento vinílico? Ya que estamos hablando de uniones, ¿se une o no? ¿O es una tira completa? ¿Cómo se hace? No, las distintas colecciones, casi todos los fabricantes que tenemos, hay dos opciones fundamentalmente, mejor dicho, tres. Una, sigue estando este producto en rollo, homogéneo u heterogéneo. Homogéneo es que es compacto, es decir, todos los 2 milímetros llevan el mismo material, mismo producto, y heterogéneo es que tiene varias capas, siendo la de arriba la que tiene más dureza. Dependiendo del sector al que va dirigido este tipo de producto, pues se utilizan u otros. Me explico. Pavimento en rollo, por supuesto que se sigue fabricando y se sigue instalando. ¿Cuál es el segmento o el sector del mercado que suele utilizar más este tipo de pavimento? Digamos, los hospitales, colegios, escuelas infantiles, sí. Centros de salud, etcétera. Es un concepto de pavimento en rollo pegado a la base y habitualmente soldado para que tenga una limpieza, una higiene, una asepsia interesante. En hábitat como el residencial o retail se utiliza bastante menos. Ahí sí que vamos ya a productos vinílicos denominados LVT. LVT, que en inglés es Luxury Vinyl Tiles, que es losetas de vinilo de alta gama. Aquí sí que tenemos tanto el sistema dryback, el producto para pegar a la base. Es verdad que hablamos de que no fuese una obra húmeda, no lo es, porque en realidad es un adhesivo el que se da, que hace que se instale rápidamente sobre ese adhesivo. Se corta con cúter, con lo cual no hacemos polvo, no molestamos, etc. Y luego está la tendencia que últimamente está llevando a cabo pues, prácticamente todo el mercado, que son el LVT flotante con sistema click. Es decir, la forma de instalar es la misma que la del laminado. Es un producto con un formato. Si imitamos a madera, es un formato en lamas. Si imitamos a cerámica, es un formato cuadrado o rectangular. ¿Qué se ha logrado? Pues unas copias muy interesantes, unos efectos muy, muy realistas. Y la evolución de la evolución ha sido, en definitiva, este producto con un núcleo rígido. Con el producto en sí. Claro, pero con un núcleo rígido, claro. Con un núcleo rígido. Sobre todo con la finalidad en obra nueva nos daría igual, porque en obra nueva vamos a hacer un recrecido de mortero, liso, etcétera. Claro. Pero sí que es verdad que en reforma es muy interesante por varios conceptos. Si quieres, ¿te los cuento? Sí, entramos, claro, bien. Claro. Tú aquí no tienes que pedirme permiso para nada, Alfonso. Este es tu podcast, tú decides hacia dónde vamos. Si yo ya intento encauzar o no, si toca. Perfecto. O sea, que tira adelante. Pues para reforma es interesantísimo por varios conceptos. Uno de ellos, porque lo podemos instalar sobre cualquier suelo existente. Hablo de interiores, obviamente. Claro. Tengamos un terrazo, tengamos un gres con un bisel muy marcado, incluso tengamos un gres con alguna entrecalle, ¿no? Que no sea demasiado grande. Porque este núcleo rígido nos permite no tener que actuar sobre ese suelo y empezar a instalar sobre él rápidamente. Claro. Lo cual es muy rápido de instalar, como te decía antes, es obra seca, no molesta. De hecho, te puedo contar en alguna obra que se ha ejecutado, no nosotros, porque nosotros no instalamos, son distribuidores oficiales nuestros los que venden e instalan. Pero sí que se han hecho instalaciones, pues te voy a decir, en residencias de estudiantes, residencias de la tercera edad o incluso hoteles.
por fase sin cerrar el hotel, motivado a esta ventaja que tiene este producto de poder estar trabajando en una planta o incluso en un ala del hotel sin hacer el más mínimo ruido y sin ningún tipo de molestia, de polvo, etcétera. Se instala sobre ese pavimento existente, se tarda muy poco, tiene muy poco espesor, con lo cual la única actuación que habría que hacer a lo mejor es algún repaso en una puerta. Es un pavimento limpio, aséptico, que no necesita ningún mantenimiento, obviamente sí limpieza, pero no mantenimiento de capados ni encerados que tenga que provocar al departamento propio del hotel esa molestia, ¿no? Claro, claro. Y otra ventaja añadida es que podemos hacer la habitación y el baño con el mismo producto, mismo diseño, mismo espesor, sin que haya ningún perjuicio de cambio de nivel, ni en una chapa de transición. Claro. Que aparte del concepto de estético, pues puede ser, ¿sabes?, perjudicial Sí. incluso para andar descalzos. Sí, estos son en los momentos cuando entras en el cuarto de baño y te ves que hay como una plaquita igual metálica o lo que sea en el suelo. Estos son este tipo de chapa de transición, o puede ser un trozo de corcho también, a veces se pone, dependiendo de un poco también pues quién lo haga y cómo lo haga y las ganas que tenga de hacerlo eso y que quede bien, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre queda, ¿no? En este caso nos quedaría un pavimento continuo. Rápidamente, dime de qué está compuesto este último producto, ¿no? ¿Le habías llamado LVT? ¿Cómo era? LVT, Luxury Vinyl Tech. Sí, no deja de ser. LVT es el concepto del pavimento. Cuando te decía que ahora se está utilizando mucho el núcleo rígido, se denomina SPC. Perdón, vale. SPC, que es Stone Polymer Composite, es decir, que lleva un compuesto aparte de distintos vinilos, lleva un polvo de cerámica para que tenga esa rigidez. Ajá. Aparte, le hemos incorporado, o se le ha incorporado al producto una subbase de goma eva de 1 milímetro, una goma eva pues parecida a la que se utiliza en manualidades y la que todos conocemos, ¿bien? Con el fin de dar una absorción acústica incorporada. Hasta ahora, los vinilos semirrígidos que se utilizaban, había que poner, o era recomendable instalar debajo, una base de alta densidad para que fijase un poco el producto y no moviese, no oscilase horizontalmente. Al incorporar esta base, evitamos tener que poner esa otra independiente, bien incorporado a la propia lama, y le otorga, aparte de esa rapidez, esa durabilidad, esa estética, una acústica de 18 decibelios, que es muy interesante tanto en cualquier sector. Es decir, la limpieza es fundamental y la acústica cada vez más pues está presente en cualquier sector de la construcción. Claro, bueno, en tarimas de madera, de lo que sea, también hay muchas que se pone también lo que sería una capa acústica, o sea, que es normal también, una base, se pone una base acústica, luego se pone una para protección del agua, ¿no? Y luego ya se pone, o sea que... Vale, pues venga, ahora vamos a hacer el ejercicio quizá un poco más complicado, diría yo, igual no, tú me dirás, que consiste en que, a ver... Vamos a ver para quién o qué mercado utiliza cada tipo de pavimentos o para quién recomendamos, recomendar, pues sí, vamos a decirlo de esa manera, ¿por qué no? ¿Para quién recomendamos cada tipo de pavimento, no? Porque luego habrá varias variables, ¿no? Habrá el tipo de vida, el tipo de uso que se hace a ese recinto, ¿no? Será una variable importante. El precio igual también es importante, ¿no? Hay productos que son más caros, otros que son más económicos, o bueno, igual caro y barato no son las palabras, las definiciones, pero sí, hay algunos que cuestan más y que cuestan menos. Sí. Entonces, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con... ¿para quién crees tú que va más enfocado esta tarima de madera igual? ¿Qué tipo de recintos? Los segmentos, aparte que lo podamos ubicar por los productos, los segmentos están bastante definidos. Me explico. En una promoción de VPO o de una vivienda de precio tasado o de precio, aunque sea de precio libre, todo un momento. Poco... VPO, para los que nos escuchen de Latinoamérica, estos son... Sí, porque hay que tener en cuenta que no todos lo saben, entonces estas palabras a veces intento yo parar para decirlo. Estos son las viviendas que no sé cómo les llamaréis vosotros allá, pero estos son viviendas que, digamos, el precio está, digamos, protegido, ¿no? por unas leyes y que no se puede incrementar el precio, con lo cual los promotores, cuando se dedican a construir estas viviendas, ya saben que el precio final de venta está ahí. Entonces suelen estar muy restringidas también, ¿no?, a ese límite, ¿no? Y suelen siempre buscar abaratar para también sacar su beneficio, ¿no?, en parte.
te lo digo, mejor te lo cuento de otra manera. Las tarimas de madera obviamente tienen un precio superior a un laminado. Ujú, ¿Para qué mercado es, o se suele utilizar? Indiscutiblemente para aquel que las promotoras, de, no las promotoras de cierto nivel, sino las promociones que se hacen, dependiendo de la zona de Madrid o del precio final de la vivienda, permiten poder incluir, bien por segmento al que va dirigido esa vivienda y por tanto por el precio a la que se va a vender, una tarima de madera. Está ujú, claro que hay zonas de Madrid, que es noroeste, que es bastante habitual que vayan tarimas de madera. ujú, ujú. A nivel, eso siempre cuando hablamos de promoción, de promotoras. Cuando hablamos a nivel particular, ahí ya cada comprador, cada usuario decide qué poner o no en su casa. Ahí sí que pueden intervenir otros factores, como la utilidad o la utilización que se hace de esa vivienda. Si yo Ujú. tengo 4 niños y tengo 3 mascotas, pues debería pensar si poner madera o mejor poner un laminado de alta gama que estéticamente me dé esa imagen, pero que proteja del uso que va a tener Ujú. con los niños y con las Claro, mascotas. claro, o sea que aquí tenemos una variable ya que digamos que sería un poco la resistencia también, ¿no? La madera, al ser un material, digamos, orgánico, ¿no? Es un material que por definición siempre pues va a estar más expuesto a, pues, a daños o a punzonamientos o a lo que sea, ¿no? Le afectan muchas más cosas por el hecho de ser madera, ¿no? Correcto, es un producto natural. De todas formas, el cliente que quiere madera porque está convencido y sabe lo que es, la va a poner, porque sabe que es un producto natural que bien es verdad que vienen con ciertos tratamientos, vienen con entre 5 y 7 capas de barniz, de barniz de alta calidad, de barnices ultramates, pero no deja de tener esa vulnerabilidad en el uso. Bien, Claro. entonces, para depende de qué tipo, sobre todo cuando se nos pide asesoramiento, para depende de qué tipo de actividad o de uso de esa vivienda, pues tenemos la obligación al menos de decirlo. Claro, claro, decirle que si vas a estar aquí machacando el suelo este o te vas a poner un gimnasio aquí o lo que has dicho, tienes una familia con muchos peques y tienes pues perros o lo que sea, ya ahí seguramente te salga mal porque vas a tener que lijar esta madera a los 2 años, que normalmente Sí, eso se suele hacer pues a los 7 a 10 años, no lo sé, tú me corregirás, pero el lijado de madera se suele hacer pues en periodos más largos. Y, sí, mucho más. igual a los 5 o 6 años te toca cambiarla, ¿no? O lo que sea, ¿no? No sé. Sí, bien es verdad que hay otro tipo de maderas que es algo más resistente. Nosotros también trabajamos con Mosso. Mosso es un fabricante de tarimas de bambú, tanto indoor como outdoor, Ujú, interior como exterior. Bueno, el bambú como tal es un producto, es una madera, es un maderable porque es un arbusto, no se podría denominar ujú. madera, pero es un pavimento más resistente que un roble. Aún así, siempre que nos reunimos o bien con la propiedad o con el estudio de arquitectura, nos gusta comentar todo para que sea o el técnico, en este caso arquitecto, ingeniería, etcétera, o el propietario el que decida una cosa u otra. Siempre Claro, basándonos también en esto y sobre todo haciendo un equilibrio de qué necesito y qué me quiero gastar, porque claro, es claro. fundamental también saber con qué presupuesto contamos o Contamos, cuenta ¿no? el propietario. Claro. Claro, al final el presupuesto es una cosa que marca mucho el tema de la tarima, pero bueno, digamos la última cosa sobre la tarima de madera y pasamos al siguiente. Bien. Qué la hace también ser igual tener un presupuesto tan alto o qué hace que sus propiedades pues se quieran también, ¿no? ¿Por qué la gente quiere madera, ¿no? Si estamos en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que hace la madera tan especial? El primero es un concepto de pavimento natural, estoy pisando madera, la definición es un producto noble, ¿no? La definición de cualquiera de los fabricantes cuando hablamos de capa noble, me refiero a un producto es noble como pueda ser una piedra, como un mármol, un granito, ¿no? Es un Claro, producto con un mínimo tratamiento que viene de la naturaleza y está puesto hasta incluso, bueno, pues el olor que tiene, la sostenibilidad, aunque parezca mentira. Nosotros trabajamos siempre con fabricantes, en el caso de Quick Step, con un control de los bosques, ¿no? Con certificaciones, como te decía antes, BREEAM, LEED, ujú, IPFEC, ¿no? Incluso en algunos productos FSC, que sabes que es
poco el recorrido, el control del recorrido. Sí. Sí. De la Eso lo he trazabilidad aprendido de la madera. en este podcast. Lo he aprendido porque ya varios invitados ya me lo han explicado. Antes no lo sabía, ¿eh? O sea, que fíjate, un arquitecto sale de la Sí. carrera sin saber esas cosas. Para Es matarme. normal. No, es normal. Mira, el otro día hemos estado en un curso y el arquitecto tiene unos grandísimos conocimientos y muy plurales, pero yo creo que siempre tiene que estar ayudado, que no digo asesorado, pero sí ayudado en ciertos conceptos, porque los que estamos un poco especializados en una serie de oficios o de productos, bueno, pues para eso estamos, Claro. para aportar nuestra información y que luego, en definitiva, el director del proyecto, sea arquitecto o ingeniero, pues tome la decisión. Entonces, resumiendo, la madera es un producto natural, tiene una belleza, tiene una serie de acabados que posiblemente otros productos no tenga. Y por muy bien que estén, y no es que me desdiga de lo que he dicho antes, pero por muy bien que estén acabados los laminados, ante una madera, pues no se puede, No es lo mismo. no se puede comparar. No es lo mismo. Claro. O sea, que al final esto sí que es una elección también personal, sabiendo que el coste va a ser más elevado, pero ya porque vas al producto. Bueno, es que la madera lleva cientos de años con nosotros, ¿no? En las construcciones. Sí. Entonces es algo que ha estado siempre con el ser humano también, que claro, que desde hace tanto tiempo que ya eso, hay ciertas cosas que son naturales, ¿no? Con el ser humano que llevamos tantas generaciones. Venga, dejemos las tarimas de madera de lado ahora mismo. Esto ya hemos dicho, producto pues de alta gama. Aquí el que se quiera meter y poner una tarima en casa, que sepa que va a tener que ahorrar un poquito, va a tener que tener una inversión puesta ahí, que luego eso evidentemente pues lo va a tener, que es lo que es, pero saltamos pavimentos laminados y pavimento vinílico. Aquí, a nivel de coste, ¿estaríamos parecidos o no? ¿O aún hay diferencia? Sin querer ser o parecer gallego, hay veces que depende. Te digo esto por lo siguiente. Hay laminados de alta gama que son igual de caros que un vinilo. Hay laminados más básicos que están pensados para esta gran obra de promociones que hablamos, 100, 200 viviendas, donde hay que buscar ese equilibrio de producto, calidad, diseño, prestaciones, precio, que es a nivel, o sea, en la media es más barato un laminado que un vinilo. Un laminado es más barato que un vinilo, ojo. Un laminado es más barato que un vinilo. Teniendo en cuenta que hay distintas colecciones, acabados, formatos, etcétera, de un laminado que van a costar igual o más que un vinilo. Hablamos de la media. Sí, hablamos a nivel general. Luego hay que meterse a la página del producto y la gente que lo vea y que vea los precios. Pero el laminado es ligeramente más barato que un vinilo. En cuanto a decisión, ¿por qué? Sí. En residencial, hasta ahora, está mucho más utilizado el laminado que el pavimento vinílico. Bien, es verdad que ya estamos, bueno, pues logrando prescripciones y colaboraciones con algunas empresas promotoras que están decidiendo en sus promociones instalar un pavimento vinílico por distintos criterios, habiendo conocido tanto el laminado, todas las colecciones, todas las posibilidades y los precios, y los vinilos. Bueno, pues podemos incluso matizar, porque va a haber puntos de unión, de común denominador, claro, de un laminado a un vinilo. Cuéntamelos, ¿me lo sabes decir? Así, aquí estamos saltando ya a la piscina, esto no estaba sin preparar, ¿eh? O sea, que aquí la audiencia que lo sepa. Sí, por supuesto. El sistema operativo de instalación, el aspecto en sí, son muy parecidos, porque además podríamos hablar de un vinilo. Al vinilo la humedad no le afecta. A un laminado básico que no es profeso, fabricado para zonas húmedas, sí le va a afectar. Con lo cual, como te digo, sí que hay modelos que ya están, que son aptos para zonas húmedas dentro del propio laminado. Claro. Hay veces que es un concepto que es el propio cliente final el que decide, indiscutiblemente, repito, para las grandes promotoras, de momento, como el precio es, si no lo más importante, uno de los factores más importantes, se está instalando muchísimo más laminado que vinilo. Gran promotora. A nivel particular, se pone muchísimo vinilo. Ha aumentado, no sé decirte si un 10 o un 15% en el último año, la compra de vinilo a nivel particular. Es decir, yo voy a reformar mi casa, no voy a comprar un piso, yo reformo mi casa y aunque me cuesta un poco más,
con las características técnicas que me ha contado el técnico o el que me lo ha vendido, pues prefiero poner vinilo antes que laminado. Ajá. A no ser que haya un diseño de un laminado que me chifle, que me gusta muchísimo, y además, como es hidrófugo, lo puedo poner en toda la vivienda, incluido la cocina y los cuartos de baño. Ujú. La diferencia acústica, por ejemplo, un vinilo tiene mejor acústica que un laminado, sencillamente por un concepto de sentido común. Laminado es un, como te hemos quedado antes, hemos dicho antes, es un núcleo de HDF, es un Claro. madera. ¿Qué ocurre? También tenemos unas subbases especiales para los laminados que aportan una acústica extra y que podíamos estar al nivel de la acústica de un vinilo. Con Ujú. lo cual, dependiendo de qué busque el comprador, el cliente, pues Claro. podemos ir dándole información, ayudándole por el camino para que la decisión final, como siempre, sea la de él. Sea además la adecuada, ¿no? La que mejor, la que más le Cor- interese. En cuanto correcto. estamos hablando de coste, también aquí, como ya estamos muy bien enseñados en este podcast, porque se repite mucho esto, hablamos también de la vida útil de un producto. Entonces, claro, si un producto es un poco más caro, pero su vida puede extenderse más, que no lo sabemos, ¿no? Que también eso hay que ver qué producto tiene más o Ujú. menos, eso también Sí, influye en el coste, ¿no? Porque si tú te tienes que cambiar un producto que a los 10 años y el otro no lo puedes mantener durante 50 años, pues sí. es una gran diferencia, ¿no? Que no me refiero que ocurra en este caso, ¿no? Pero me refiero cuando hablamos de coste, ¿no? Cuando hablamos de coste hay que ver ese valor global, ¿no? De cuál es la vida de ese material, ¿no? También. Sí, obviamente, si profundizamos un poco y bajamos a la ficha técnica, sin llegar a datos muy, muy, muy técnicos para que el oyente lo pueda entender, por ejemplo, un laminado tiene una garantía de uso normal y habitual en residencial. Cuando decimos residencial nos referimos a uso en casas Sí, en casas. y comerciales, retail, restaurantes, comercios, etcétera. En casas, un AC4 tiene una garantía de 20 años. AC4 es la resistencia a la abrasión. Sí. Es una denominación de una resistencia del pavimento. Y un AC5, que sería el escalafón superior, pues está en torno a 25. Un vinilo de los denominados LVT, de los que hemos hablado antes, para uso domiciliario está alrededor de 30 años. ¿Qué ocurre? Pues que es muy posible que antes de esos 25 cambiemos el suelo, pero no porque esté mal, sino pues por criterio, porque vamos a hacer reforma en la Claro. casa, porque vamos a pintar y aprovechamos que no es ningún obrón, sino que según voy pintando, voy despejando las habitaciones para pintar, voy poniendo un suelo nuevo porque es rápido y limpio, lo que Claro. hablábamos antes de la Y que este suelo, si practicidad. no está pegado si esto no está pegado al suelo ni nada, se desmonta y listo. O sea, esto Eso es. es desmontarlo y ya está. Muy bien. Vamos a continuar un poco. Venga, entonces, hemos hablado entre estos dos. ¿Cuál sería el espesor realmente del laminado y del vinílico? ¿Estamos hablando de un espesor parecido o no? Sí, por ejemplo, un laminado, la media son 8 milímetros, los hay de 7, pero por concepto económico, y los hay algunos de 9, porque cuando pasamos a gran formato me refiero a formas, a unas medidas más largas de la propia lama, pues lo que hacemos es subir para que la estabilidad del producto sea la correcta, subimos 1 milímetro o 1,5 milímetros de espesor. Y los laminados, dependiendo, están en torno a los entre 5 y 6 milímetros. La diferencia es relativamente poca Ujú. en ¿Cuál en sería este el gran sentido. formato? ¿Cuánto es el máximo formato que podemos tener de cada uno de estos dos? En laminado estamos hablando de 2,05 de largo por 24 de ancho, Ujú. 9,5 milímetros de espesor, que es lo que hablamos antes. Y en laminado, y en vinílicos, pues estamos en unos 19 o 20 de ancho, depende del fabricante, por 1,50 de largo. En ningún Ujú. caso los vinilos llegan al formato del laminado. Ujú. No se Ujú. podría, no se podría, de momento. Cuando estamos hablando de conceptos, porque esto me la habías pasado tú, o sea, que esto aquí la audiencia que lo sepa también, ¿no? Porque a veces ha habido aquí una pregunta, una cuestión que tú me has pasado y yo me he quedado un poco diciendo esto. Digo, a ver qué me dice. Igual me lo has respondido ya, pero me has hablado de conceptos técnicos visibles y no visibles. Sí, es cierto. Sí, yo me he quedado Sí, diciendo un poco, bueno, a ver, voy a preguntarle. Cuéntame, cuéntame. a ver, cuando hablamos, aquí sí que vamos a entrar en algún concepto técnico, aunque podamos aclararlo en un argot más cotidiano. Sí que es verdad que, hablando, por ejemplo, de los laminados, que es lo más utilizado en la obra residencial Ujú. española, hay conceptos que no se ven
que son, sí lo hemos hablado. Lo que pasa es que ahí va de pasada entre medias de la conversación y no hemos profundizado en el tema, que es la densidad y la elasticidad del tablero. Eso no se ve. Cuando el laminado está instalado, tú eso no lo ves. Claro. ¿Bien? Entonces, que la densidad sea elevada es interesante, pero que, lo que decía, que la elasticidad de ese producto también lo sea. Ujú, Y también hemos hablado del clic, que tampoco se ve una vez que está instalado. Hay ujú, ujú. distintos Claro. clics, distintas patentes en el mercado. Nosotros, para que te hagas una idea, en la fabricación trabajamos con unos robots especiales que utilizan incluso en Fórmula 1 para hacer cientos de mediciones por minuto, Ujú, que son los que a través de un software le van diciendo al ingeniero mecánico de producción que cierta fresa de la sección tal, de la línea cual, se va a desgastar dentro de una hora. Con lo cual lo ujú. tiene muy fácil porque para, cambia las fresas. Bueno, ¿eso qué Claro. quiere decir? Me explico. Que el clic, esa patente uniclick que decíamos antes, lo que nos permite es que ese clic sea perfecto siempre Ujú, y que no ujú. se nos abra nunca una junta ni de cabecero, que es el lado corto del álama, Claro. ni longitudinalmente. A eso me refiero con lo de conceptos técnicos de los que no se ven. Están ahí, están, ¿no? O Claro. que un producto sea antiestático o no, tiene importancia. Eso no lo ves, a no ser que alguien te lo diga, pero ¿Qué partimos de quiere la decir base que de que sea, qué quiere decir que sea antiestático? antiestático es que con el roce de la fricción del caminar no te vas a cargar de electricidad estática y cuando toques el pomo de la puerta o el ordenador o cualquier No vas a elemento hacer pam. metálico te vaya a dar una descarga. Sí, porque damos por hecho que todos los pavimentos laminados son antiestáticos y no es así. Hay fabricantes que fabricamos todo en antiestático y antiestático permanente. Ojo, de por vida. Digo esto porque un producto puede ser, no es antiestático, ya lo sabemos, y hay otros que dicen que son antiestáticos, y ahí para la frase, ¿no? Hay antiestáticos, pero no son permanentes, tienen un producto superficial que da esa característica técnica, esa ventaja, la tiene momentáneamente, con un periodo, con un plazo de terminación, Ujú. con una caducidad, ¿no? Como los yogures. En el caso nuestro, no, en el caso nuestro es un producto antiestático permanente. Durante toda su vida, ese pavimento va a ser antiestático y no te va a dar esa descarga, que además es molesta. No es que te vayas a quedar electrocutado, pero es molestísimo. Sí. Incluso llega a sonar, ¿no? Cuando vas a tocar algo, suena Sí, sí, y es hay muy veces que a mí me ha molesto. dado también, bueno, esto te pasa sobre todo cuando estás trabajando, pues que tienes el ordenador, el no sé qué, no sé cuántos, y te vas cargando de esta electricidad, ¿no? Y luego te pega un petardazo que dices, madre Sí, mía, ¿sabes? Que eso, claro. y con todas las tecnologías pasa. Venga, vamos a continuar un poco. Claro. Pregunta al vuelo. ¿Cuál de estos pavimentos igual o tarimas ligeras que tenemos, digamos la tarima de madera, pavimento laminado y el pavimento vinílico, son todos ellos, se pueden utilizar con suelo radiante? Si tenemos un suelo radiante con agua, primero pongamos el de agua, ¿se pueden Vale. emplear todos o no? Sí, sí. Están todos preparados para poder utilizarse con calefacción radiante y o refrescante. Lo único que hay que hacer es tener en cuenta esto a la hora de hablar con el fabricante, con el instalador del suelo radiante. ¿Bien? Ujú, Es ujú. decir, como criterio básico y fundamental, se pueden todos los productos instalar. En este caso, tarima de madera. Es importante y recomendable que vaya pegada. La transmitancia va a ser mejor. Claro, Y también, bueno, pues que hay un máximo de espesor recomendado. Sabemos que hasta 14 milímetros funciona bien. De hecho, hemos hecho ensayos y hemos trabajado conjuntamente con algún fabricante, sin dar nombres, de un especialista en instalación de suelos radiantes y refrescantes. ujú. En el caso, ¿qué decir? La madera, sí. Si es flotante, habría que poner una base especial y si es pegada, es la mejor manera de que Claro. cumplamos normativa y la transmitancia sea la correcta. Ujú. En cuanto al pavimento laminado, de todos he sabido que no se pega, ni se puede pegar, ni se debe pegar. Es un sistema totalmente flotante, pero sí que para una instalación con suelo radiante, cualquiera de las subbases es el FOAN, es un film de polietileno que se pone Ujú. debajo, que sirve de barrera
de vapor, antihumedad, con cualquiera de los que se utilizan habitualmente para calefacción radiante. El laminado es óptimo, adecuado, cumple normativa y la transmitancia no solo cumple normativa, sino que la transmitancia es muy bueno, el resultado que da, el baremo que da es muy bueno. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado antes, normalmente deben tener más de 900 kilos de densidad por metro cúbico, que hace que tenga esa buena transmitancia. Hay que desmitificar este concepto. Y digo esto por lo siguiente. Parece mentira, pero a fecha de hoy hay muchos técnicos, muchos arquitectos, muchos ingenieros que siguen pensando que con una calefacción radiante o con una calefacción refrescante, no se puede poner un pavimento laminado. Directamente. No es que duden, es verdad, no es que piensan, no se puede poner. Bueno, pues están equivocados. No es así. De hecho, tenemos unas tablas después de estos ensayos que hemos hecho con esta fabricante de este tipo de calefacción radiante refrescante, donde se ve que no solo cumplimos con la normativa, sino que tenemos un muy buen resultado. O sea, sí se puede poner pavimento laminado con suelo radiante y con suelo refrescante. La única diferencia es que para suelo radiante vale cualquiera de las subbases que se utilizan, y para suelo refrescante tiene que ser una subbase más específica, especial, para que la transmitancia sea la correcta. Indiscutiblemente, las instrucciones de uso que dan los fabricantes de este tipo de suelos son que no pueden bajar de un mínimo de temperatura en el caso del frío, que es 16-17 grados, y no pueden pasar, en el caso de la calefacción radiante, de 26-27 grados. A partir de ahí, repito, para que... ¿Pero esto es del suelo? ¿Esta temperatura tiene que ver con la temperatura que hay en el ambiente? Del suelo. Del suelo. Por lo cual, permíteme que lo repita, se puede instalar sin ningún tipo de problema calefacción radiante, madera, pavimento laminado o pavimento vinílico. Y esto lo repito yo también porque, claro, es una pregunta que tenemos los arquitectos y es verdad que hay que decirlo también, ¿no? O sea, que se puede instalar esto, suelo radiante, ya lo sabéis, ha quedado claro. Aquí, al final, Alfonso ya le he visto que ya se ha ido calentando con esto un poco diciendo, oye, esto hay que explicarlo, y me parece muy bien porque tiene que ser así, se tienen que decir las cosas como son, y esto que lo sepamos todos. Así que, arquitectos que estéis escuchando o ingenieros, que os toque decidir, ya sabéis lo que hay. Y si eres un particular, pues lo mismo. Además, como en este podcast hemos tenido ya a la gente que se encargan de todo lo que son pues suelos radiantes, calientes y refrescantes, en fin, que hemos hablado bastante de estos temas, pues hoy ya con el suelo esto ya queda clarísimo que no habría ningún problema, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, elección personal del invitado. De los tres que hay, ¿cuál es tu elección personal? ¿Cuál elegirías? ¿Para dónde? ¿Dónde lo queremos poner? Para tu casa. Para mi casa. ¿Para mi casa de verdad? No. En este caso tengo. ¿Tu casa de verdad no? Tu casa, vale, la casa que te construirías tú, imaginaria. Pues, a ver, si tengo la más mínima duda, yo para una casa, si me hiciese, teniendo en cuenta mi situación familiar, los que somos, donde estamos y tal, yo me pondría una madera. Vale. O sea que... Ahora bien, en mi casa, donde vivo, tengo una madera. En otra casa que tengo, por circunstancias, por decoración, por otra serie de historias, hay un pavimento de barro. Bien. Lo que no quita que a la recomendación que yo haga sea indiscutiblemente primero una tarima de madera, y a partir de ahí, como hemos hablado antes, depende de las necesidades del usuario. Claro. Podemos ir a cualquiera de los productos. Yo soy un enamorado de la madera, entiendo que no todo el mundo pues ni se puede gastar 80 o 100 euros por metro cuadrado en una madera. Bien, es verdad que hay algunas que son algo más baratas, o que las necesidades de la familia pues no pueden, pues como hemos dicho, porque tienen niños con una edad corta que están en el suelo, que están con juguetes metálicos dando golpes. Entonces, pues poner eso, vas a correr un riesgo de que aquello pues se deteriore muchísimo antes que con otro pavimento, ¿no? Claro. O sea que al final, bueno,
Es normal también, bueno, yo en casa también, aquí ya los oyentes nos van a matar, pero bueno, en casa yo también tengo madera, o sea que también es mi elección personal la madera, digamos, como pavimento, pero sí que es verdad que, claro, aquí tienes que hacer una inversión que si no estás dispuesto a hacerla, si no te interesan tanto los beneficios que tiene la madera, ¿no? Por el tipo de vida que llevas, pues no sé, te gusta sentarte a jugar. Yo, por ejemplo, con mi hija me siento a jugar en la madera, ¿no? Y jugamos ahí, nos gusta jugar en la madera. Estamos ahí jugando, pues yo qué sé, pues con sus muñecas, ¿no? Nos ponemos ahí a jugar y nos gusta. Y es una sensación muy especial, ¿no? Estar ahí que no se puede comparar. Pero sí que es verdad que en otros casos, o en el caso de una reforma, un edificio que sea reforma, claro, ahí es donde ya entra un poco la discusión o el juego, ¿no? Ahí es cuando ya dices, bueno, igual me voy a un pavimento vinílico, me voy a un pavimento laminado, ¿no? Que es un poco donde entra un poco la discusión, ¿no? Te confieso una cosa, vale. Yo en estos momentos estoy haciendo una reforma en mi casa en un pueblo. Y ahí las circunstancias es lo que me ha hecho decidir poner un vinilo como pavimento. ¿Por qué? Ajá. Porque al más mínimo riesgo, es una casa, no es exenta, no está independiente, está adosada a una, pero por otro lado tengo campo. Entonces, el más mínimo riesgo de que pueda tener una ligera humedad, que ha podido haber, automáticamente me hace pensar en irme a un vinilo, porque sé que una humedad ambiental o tal no le va a afectar. Repito, no es que a un laminado le afecte, que tampoco le va a afectar si ponemos un hidrófugo, pero bueno, por consenso y por supuesto con la opinión de mi mujer, que creo que como en todos los casos pues tiene bastante voz y voto, Sí. pues al final vamos a poner un vinilo. Sí, a mí también me ocurre madera, lo mismo. una imitación a madera, pero bueno, pues pondremos un vinilo. Es algo, bueno, el concepto aquel va a ser también algo rústico, ¿no? Bueno, que es muy interesante esto, o sea, que atentos también a la audiencia, bueno, decía que a mí también me pasa lo mismo respecto a lo de la mujer, que no es que tenga opinión, es que a veces es la jefa, o sea, yo como arquitecto me toca primero que lo apruebe ella y luego ya los demás, o sea, que esto también es el... Suele ser así en todos los casos. Suele ser así. Cuando mejor nos comportemos, mejora. Y hay cosas que es mejor no entrar. Y el que diga que no es porque está seguro que su mujer no le está escuchando ni le va a escuchar. Esto ya está en otro nivel. Esto ya ha pasado al otro nivel. Yo de momento las cosas siguen ahí. Pues claro, bueno, con lo que estabas comentando ahora es muy interesante lo que nos comentas de la casa esta más de pueblo, en un ambiente más rural, quizá un ambiente que al no estar ahí diariamente, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Deduzco que no estás diariamente ahí, en caso de que caiga pues una tormenta o lo que sea, o se meta el agua ahí. Claro, como tengas madera, pues ahí ya se te ha hecho un estropicio. Entonces, claro, tienes mucho riesgo también. Y entonces esto para la audiencia, sobre todo aquellos que estáis en lugares que también, pues a veces ocurren pues ciertas catástrofes o lo que sea, ¿no? O que tengáis que haya más riesgo, ¿no? Simplemente, pues también es una variable interesante a tener en cuenta. Estos vinilos hoy en día puedes hacer prácticamente de todo, ¿no? Tenéis ya imitaciones de todo, ¿no? Sí, sí, hay imitaciones a maderas de todo tipo, más rústicas o menos rústicas, imitaciones a hormigones pulido, a terrazo in situ, a cerámica propiamente, etcétera. De hecho, estamos ahora con varios proyectos, aunque no tenga nada que ver, en alguna residencia de estudiantes, donde como el producto es muy idóneo por todo lo que hemos hablado durante la conversación, ¿no? De rapidez de instalación, de acústica, de mantenimiento, etcétera, lo que se hace es, pues para seguir el criterio del interiorista en este caso, pues es instalar las habitaciones con una imitación a madera para que dé pues una sensación de calidez, aparte de calidad de producto, de calidez de acogedor, que parezca más una vivienda, y en los pasillos se ha optado por poner una imitación a un hormigón pulido, un rollo más industrial, pues por diferenciar las zonas, ¿no? Sí, permite, tanto a nivel residencial como comercial, pues te permite hacer una serie de juegos que a lo mejor con otros productos no se pueden. Qué interesante. Pues bueno, pues yo creo que con esto lo tenemos todo. Última pregunta, esta es la más fácil. ¿Qué puede hacer un oyente para comenzar a trabajar con vosotros? ¿En qué les asesoráis vosotros en caso de que pues eso, tengan que poner un suelo en casa, ya sea una reforma, un edificio, una casa? Aquí tenemos muchos oyentes que construyen también pues sus casas y tal. ¿Qué tienen que hacer para contactaros? Pues en principio ponerse en contacto con nosotros, aunque como te he dicho, nosotros no vendemos directamente, lo hacemos a través de distribuidores oficiales, pero sí que vamos a escuchar qué es lo que necesita, lo hemos comentado durante todo este rato, qué es lo que necesita
para intentar darle una primera aproximación de cuál sería nuestra recomendación y a partir de ahí dirigirle, dependiendo de qué zona de España o donde esté, pueda dirigirse a un distribuidor oficial en base a ese producto. ¿Por qué? Porque también tenemos distribuidores especialistas en madera o laminado o vinilo. Entonces, claro, dependiendo de por dónde vaya el camino, pues le vamos a recomendar uno u otro. Siempre van a ser gente seria, solvente y gente muy profesional, pero dependiendo de qué producto, pues le redirigiremos a uno claro, u a otro. al distribuidor Siempre que con esa corresponda. opinión previa, efectivamente, con esa opinión previa de qué es lo que necesita o qué es lo que mejor le puede ir. Así que contacta con nosotros y a partir de ahí le solucionaremos la vida casi seguro. Eso es justo lo que quería oír, ¿eh? Le solucionaréis la vida. Ya hemos dicho que lo de la mujer ya sabíamos la solución de la mujer, que es siempre obedecer ahí y no meterse en líos. En lo demás, en eso no les podemos ayudar igual, pero en la elección de suelos, en eso sí. Seguro que sí. En eso sí. Pues nada, esto para la audiencia, que lo sepáis, hoy hemos intentado dar un poco este abanico de opciones de pavimentos ligeros. Espero que haya sido útil para vosotros. Siempre ya sabéis que podéis comentar y además pues os voy a dejar los enlaces en las notas del programa pues a todo lo que es el grupo Distiplas, en fin, todos los enlaces a sus redes y tal, para que vosotros también podáis contactarles por ahí. Y nada, Alfonso, ha sido un placer tenerte en Construcción Digital. Igualmente para mí estar este rato contigo y si en algo hemos podido ayudar a alguien, pues estamos encantados. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.